Dios mío santo, ¿cuántos años? No ¡Ah! fueron muchos, no han sido No, muchos. unos poquitos, unos poquitos, unos Exacto. poquitos. Pero, Lo primero que a mí me regalaron, fue una Navidad que me lo regaló mi mamá, que me lo regaló con mi Wallman. Vamos a tirar la cédula como es. ajá, Y fue el cassette de Fuego de Menudo. wow. Así que ahí como se los dejo. ¿Qué tal? De tu fuego, Ah, de tu fuego. fue. Hay un diamante en bruto que se está conociendo, que es la música venezolana, que son los músicos venezolanos, que es nuestro gentilicio y nuestra preparación y nuestro talento. Y el talento venezolano no tiene, y de verdad se los digo, y Agustín también lo puede decir, hay mucha gente muy talentosa, pero como el venezolano de entregado y de amoroso con su música, no hay, no lo hay. Venezuela definitivamente todavía tiene muchísimo que dar. Nuestro querido Agustín Espina, productor musical con un currículum que te mueres, que va desde Guaco, pasando por Mermelada Bunch, y bueno, actualmente nada más y nada menos es tecladista de Amigos Invisibles y de los Wizards. Tiene un estudio en Miami que se llama The Funky Lamp y les comento que lo ves y te mueres. Aquí, bueno, vamos a conocerlo un poquito más. Por otra parte, nuestra querida amiga Glensis Méndez, quien es gerente de ventas, marketing y distribución tanto en televisión y radio, con una amplia experiencia en todo el mundo de la disquera. Así que prepárense que lo que viene está bueno. Buenas, ¿cómo están esos dos pechochos? ¿Qué fue, mijo? Dios mío santo, ¿cuántos años? No fueron muchos, no han sido No, muchos. unos poquitos, unos poquitos, unos Exacto. poquitos. Pero cónchale, qué alegría, qué buen reencuentro. Saludos, Ilén. Hola, Ilen. Sí, Saludos. Ilén y Glenn. Qué belleza. Sí, en alguna vez nos han confundido, no sé por qué. Ah, bueno, está bien. Pero no, de verdad que gusto conectarme con ustedes y poder compartir este rato para conversar, pues, de verdad, qué gustazo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí Pernía dice que fue el primer chicharrón, ¿por qué será? Besos a todos, los queremos. Ajá, entonces aquí vamos a empezar con esta taguara. Yo estoy sudando, yo les voy a confesar, yo estoy muy nerviosa, como saben, yo sufro de miedo escénico y empiezo a sudar como loca, así que discúlpame, soy así, estoy así. Me conoce, bueno, Glenn más me conoce de atrás que tú, pero bueno, yo sudo con todas estas cosas. Pero, a ver, ¿ustedes dos de dónde se conocen? Ya que adelantaste por ahí. ¿De dónde viene esta relación? ¿De dónde sale todo esto? Había una ejecutiva que trabajaba con una casa disquera con la que trabajábamos nosotros, que se dio a la tarea de, como nosotros habíamos grabado un tema con Karina, y Karina no siempre podía presentarse con la banda, eran pocas las oportunidades en las que coincidíamos, entonces esta ejecutiva se dio a la tarea pues de suplir la labor de Karina en vivo y se montaba a la tarima a tocar, a cantar con nosotros el tema. Damas y caballeros, I give you. En esas andanzas fue que nos conocimos y bueno, pues imagínate tú, o sea, cuántas giras, cuánta rumba, cuánto show de Guaco no compartimos Sí. bajo esa figura, Sí. por decirlo de alguna manera. No, fue una experiencia muy hermosa porque yo le comentaba cuando te postulamos para Acento, la primera vez que estuviste en Acento, Agustín, yo le comentaba a Ilen de que aparte tú eres de esas personas que a mí particularmente me protegías, ¿no? Entonces, cuidado con los amuros, cuidado con los tipos, que no sé qué cosa, cuidado, vente para acá, no le aceité ese whisky, ese tipo lo que quiere es otra cosa. Ay, carajo. Pero fue muy sabroso, entonces por eso lo saludé así, porque cuando uno llegaba a encontrarse con ellos para empezar a cantar, decía, ¿qué fue, mijo? ¿Qué fue, mijo? Ay, carajo. Sí, Pero no lo veía desde esa época, entonces es muy sabroso reencontrarme, así sea digitalmente.
De hecho, Contigo, yo creo que Agui. más nunca, ¿verdad, Glenn? O sea, Más nunca nos vimos, a pesar de que seguimos trabajando en el medio y no nos vimos más. exactamente, exactamente. Bueno, pero así son los avatares de este medio. Caray. Hoy, feliz día del amor y de la amistad, por cierto. Sí, Espero que sí. lo hayan pasado Igual. súper bien. A ver, sí. Felicidades a todos. Felicidades, mi Tox. Felicidades, mi Gracias, mi Tox. Tox. Feliz día, mi Tox. Feliz día, mi Tox. Ay, caray. Chiste Bueno, interno, algunas personas lo entenderán. Como comentaba al principio, esta serie de Mires quienes vuelven son personas que por supuesto han pasado ya por la tortura de hacer un live conmigo y eso, ya el hecho de que uno ya está más relajado, ya uno es amigo, ya uno es más cercano y tocar un tema como tal en la que uno se sienta sumamente cómodo, como que la dinámica es completamente diferente. Y que ustedes se encuentren en la música, para mí es como una bendición, ¿no? Porque de verdad son dos amigos que son muy queridos para mí y creo que es una dupla maravillosa. Sin embargo, yo siempre hago mi tarea, como ustedes saben, ¿no? Y yo casualmente, cosas de la vida, estuve viendo una entrevista que le hicieron a Julio y a Katire, que fue hace 3 años, pero tiene que ver mucho con lo que queremos tocar en el día de hoy, ¿no? Así que aquí se las lanzo. Dice más o menos así. La pregunta era, en la actual situación de Venezuela, ¿eso impide el desarrollo musical del país como tal? Julio responde, perdón, Julio no fue Katire, responde, abarca el autotoque de queda porque la gente no sale de noche. Y dice también, el tema económico fue lo que hizo que las disqueras se vayan del país. Pero Julio remata maravillosamente diciendo, apoyo todo lo que dice Katire, sin embargo, en Venezuela se está dando la mejor música de todos los tiempos, pero no hay promotores que apoyen los conciertos, no hay disqueras que apoyen a los artistas están haciendo lo que quieren, pero no hay quien les dé visibilidad. Y para mí eso conecta mucho cuando se hizo el live también con Cheo Pardo. Cheo Pardo, que durante la pandemia estuvo mucho tiempo en Venezuela y también tuvo esa vivencia, ¿no? De que se estaba haciendo cosas increíbles en Venezuela, sin embargo, como no hay quien te apoye en todo el proceso, pues muchas cosas se hace con las uñas, como lo decimos en Venezuela. sí, ¿Ustedes opinan más o menos igual? estoy de acuerdo estoy de acuerdo 100% en cuanto al tema de que hay mucha música interesante haciéndose en Venezuela y haciéndose por venezolanos, estén o no estén en Venezuela. Con todo y lo cuesta arriba que puede ser el tema político-social, etcétera, que está viviendo el país. Y por muy, digamos, difícil que sea la conexión por estas vías con el resto del mundo, igual sí hay, digamos, un proceso de interacción entre músicos que siguen estando en Venezuela y otros músicos alrededor del mundo. Se están haciendo colaboraciones interesantes, hay músicos venezolanos participando en producciones que se están haciendo afuera y viceversa, músicos de afuera también participando en producciones que se están haciendo en el país. Y si bien no hay una plataforma de, digamos, difusión formal como tal, en la figura de un sello disquero de los que estábamos acostumbrados, que bueno, cuando veían una oportunidad de algún artista emergente, le daban la mano y bueno, vamos a hacerlo, vamos a ver cómo te ayudamos, tenemos estos recursos, etcétera, tal. Digamos que el artista independiente, con las herramientas digitales que tenemos hoy en día, se puede promocionar a una escala, digamos, pequeña en comparación a lo que pudiese ser el apoyo de un sello que tenga una maquinaria, etcétera. Pero, sin embargo, el artista independiente al menos tiene la oportunidad de poder llegar directamente al público al que quiere llegar. Y
y sí es cierto que quizás la movida, o es la impresión que yo tengo desde afuera, no es tan efervescente en la calle como lo era en la época que nos tocó a nosotros vivirlo en Venezuela. Sí hay un movimiento creador importante. Hay muchos músicos que siguen apostándole al país, hay muchos ingenieros, productores, arreglistas que siguen en el país, siguen apostándole y siguen creando música, porque el músico, con o sin maquinaria, no puede dejar de crear. El músico está todo el tiempo creando. Tú sabes que yo quería aclarar una cosa o traer a colación algo. Esto no es nuevo, o sea, esto no tiene que ver con pandemia, esto no tiene que ver con temas sociopolíticos. Esto viene, o sea, no es situación país, esto viene de mucho más atrás. Te estoy hablando que en el año 98, año 99, empezó una debacle de las disqueras, de las compañías disqueras en general, porque hubo en el mundo, porque es que hubo un fenómeno que era el tema de los quemaditos, de la piratería. Ya empezaron a salir todas estas plataformas. Apple Music estaba haciendo alguna que otra cosa, empezaron a salir los MP3, empezaron a salir los famosos iPod, el Walkman, etcétera, etcétera. Y de hecho, las disqueras en Venezuela, para hablar de Venezuela, que es nuestro tema principal, vinieron en una debacle que, por ejemplo, una disquera tan grande como Sony Music en el año 98, de tener 160 empleados, pasó a 8. Entonces ya ahí empezó esa maquinaria a mermar y los artistas empezaron a darse cuenta que nada más, porque vamos a también estar claros, si bien es cierto, la difusión viene a través de las disqueras con el tema de las radios y todo el empoderamiento que tienen como empresa, también vamos a estar claros que el artista no gana por el disco, el artista gana por el show en vivo. Entonces, realmente su mayor enriquecimiento, o vamos a decir su mayor ingreso, viene cuando tú te presentas en vivo, porque la disquera, cuando tú vendes un disco, y eso lo sabe muy bien Agustín, tú tienes que repartir ese dólar o esos $10 que te ganas, tienes que repartirlo entre productor, diseñador gráfico, productores, voces, músicos, etcétera, 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 y se te diluye lo que pudiera ser tu ganancia dentro del disco. Entonces, esto no es algo que es nuevo. Ahora, que los artistas venezolanos o los músicos venezolanos han tenido la oportunidad de ser más visibles, a mi manera de ver, a raíz de toda esta migración, sí. Hay ingenieros de sonido que conocemos, Agustín y yo, como Germán Landaeta, por ejemplo, que es un ganador de Grammy. Tenemos a una María Casemprún que salió del país y está haciendo Piaf en España, hizo Piaf en los Estados Unidos. El mismo Tío Ullo, y hago la salvedad de Tío Ullo, porque es que Julio y yo pudimos haber sido hermanos. O sea, porque eso te digo todo. Bueno, entonces, sí, entonces el mismo Tío Ullo, cuando todo lo de amigos va, ellos se van para afuera porque tenían la posibilidad de ser más productivos estando fuera de Venezuela que estando aquí por todo el tema. Ahí sí entra el tema país, entra el tema de la salida en vuelos, el tema del internet. Pero, sin embargo, hay muchas personas que están aquí que han aprovechado estas diferentes plataformas que todos los días nos asombran con una nueva para darse a conocer, y son ellos mismos quienes mueven y tienen ¿cómo se llama? Ese calorcito en las manos de saber qué es lo que está pasando y qué es lo que no, que muchas veces era un gran signo de interrogación cuando estabas con la disquera, porque la disquera simple y llanamente agarraba y te informaba de alguna u otra cosa, pero ahorita el propio artista tiene la manera de llevar el pulso de lo que está haciendo su trabajo y de recibir directamente, y no, ya para cerrar, y de recibir directamente ese feedback de la gente y del que compra el tema o de que él compra el disco, y no de una maquinaria que muchas veces no estaba en concordancia con lo que el artista quería. Oye, ustedes están diciendo cosas muy interesantes. Yo vuelvo a insistir, yo estoy aquí de metiche, porque la verdad aquí quienes saben del tema son ustedes, y yo intento aprender de gente como ustedes. Pero yo en lo personal, y creo que lo hablé en el live con Agustín, que mi cercanía con la música tiene que ver como consumidor.
Y al ser consumidor de música, por supuesto, hay cosas que me gustan, hay cosas que no, pero va filtrado literalmente a lo que me llega. Si no me llega, no existe básicamente. Y eso, bueno, por supuesto, las disqueras tienen un papel súper importante ahí y todas las cosas que pasaban con la radio, etcétera. Entonces, claro, cuando estamos ya ahorita en un proceso de internet y digitalización, etcétera, ya uno tiene como más control de qué quieres escuchar, por dónde lo quieres escuchar y si eres una persona que estás como siempre buscando cosas nuevas, lo vas a encontrar. O sea, definitivamente hay un descubrimiento diferente, siempre y cuando no te atrape el algoritmo, ¿no? Pero yo sí siento que la música, y quizás me voy a ir ahorita un poquito hacia la música venezolana, no puedes buscar algo que no conoces. Y voy a echar un cuento que, bueno, Glenn lo sabe de mucho tiempo, Agustín sí no, pero yo recuerdo que mi primera entrada en Clubhouse y mi primer acercamiento con Juan Carlos Ruiz, que los dos lo conocen, fue porque él estaba cantando música venezolana, onda nueva, que ni siquiera yo sabía que existía. O sea, empecé a enterarme que había, no sé, Calipso, o sea, y que Calipso no era 440 con Woman del Callao. Entonces empecé a entender, y lo digo con toda mi honestidad que puede ser, ¿no? Entonces Juan Carlos, de alguna manera, empezó a hacerme entender que la música venezolana era mucho más que arpa, cuatro y maraca. De hecho, cuando yo estaba preparando esto, es cómico porque yo hice una historia donde decía cuáles son los géneros musicales que conocen. Y lo vieron 357 personas y respondieron 5. Y lo que siempre decían, arpa, cuatro, maraca, alguno dijo que calipso, otro dijo que la música guayanesa, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es importante como tratar de entender por qué pasa esto. ¿Es desconocimiento? ¿Es que no nos educaron? ¿Es que no nos interesa? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo te voy a decir algo y te voy a hablar como consumidora también, porque también es bueno saber que el hecho de que nosotros hayamos trabajado, en este caso Agus está con amigos, no es que es lo único que escucha. O sea, no escuchamos con lo que trabajamos. Entonces, somos como ratones de música. Nos metemos, por lo menos en mi caso, yo me meto en Spotify y veo. Voy a empezar a buscar por género y empiezo a escuchar cualquier cosa y así encontré en un momento determinado a un Juan Carlos Ruiz, por ejemplo, o encontré a un Ignacio Iscaray que solamente pensaba que era compositor y resulta que Ignacio es cantante. Entonces tú empiezas a buscar, ¿no? Empiezas a indagar. Pero sí creo que estamos como que acostumbrados a que nos pongan todo en bandejita de plata y a consumir lo más comercial. Lo que comercialmente hablando te vende o lo que puede estar de moda. Y creo que una de las cosas que a falta de disquera puede ser importante es ese boca a boca. Ese boca, escuchaste tal cosa y ya siento que eso ha mermado mucho porque la gente escucha solo lo que te meten en la radio o lo que está de moda. O sea, ahorita es puro reggaetón, entonces no te ocupas de empezar a buscar otras cosas que pudieran ser interesantes. Yo recuerdo, y te digo, tengo que hablar desde mi experiencia, yo recuerdo que yo agarraba los libritos que venían con los CD y empezaba, si por ejemplo me gustaba cómo sonaba un disco o como sonaba un trabajo musical, yo empezaba a buscar quién era el productor y quién era el ingeniero de sonido. Entonces buscaba en internet el ingeniero de sonido tal y te dabas cuenta que tenía cosas en jazz, cosas en música venezolana, cosas en música pop y que de repente el que trabajaba con Franco De Vita también trabajaba con Simón Díaz y que también trabajaba con Huáscar Barrada. Entonces escuchabas los trabajos y empezabas a educarte. Yo lo que siento que ahorita es salió la canción de Pedro Pérez y escucho la canción de Pedro Pérez y no me ocupo de por lo menos desmenuzar ese trabajo musical completo, porque no solamente los temas promocionales son los que realmente son buenos. Hay muchas joyas escondidas dentro de los discos que pueden ser interesantes. Entonces, en mi caso es eso, pero sí siento que la gente, que sobre todo la nueva generación, no tiene ese gusanito de buscar música nueva y de escuchar cosas nuevas, porque, y es así como ¿qué? ¿Música venezolana? Estás loca. Hay música venezolana
espectacularmente Arrechísimo. hermosa, con unos arreglos espectaculares. Y no lo toman en cuenta porque simplemente es música venezolana. Entonces, como es lo nuestro, entonces lo que me suena es que va a ser arpa, cuatro y maracas y déjame dejarlo ahí. Y hay Ujú. música muy, muy hermosa y de mucho valor a nivel musical y de mucho valor a nivel de gentilicio que deberíamos Ujú. escuchar. No sé, Agus, complemente usted que Bueno, está como más metido actualmente en eso. Métete, Métete. Agustín. por encima. Yo creo que definitivamente hay diferentes tipos de público, de consumidores de música. Ujú. Eh, y usando una expresión que tú usaste hace rato, Glenn, esto no es algo de ahora, esto es algo de siempre. Porque bien Mm. sea que la música nos llegara a través de la radio y en formato físico, en la época que siempre eran otros los géneros los que dominaban en la radio, por lo menos Mm, en el tema de Venezuela. Y debo acotar también el tema de digamos así, del reinado del reggaetón, por decirlo de alguna mm, forma. Es un fenómeno de Latinoamérica y Miami principalmente. O sea, en el resto del mundo están pasando mil cosas más de las que nosotros nos enteramos si queremos. Y a eso voy ahora, al tipo de Ujú. consumidor. Eh, mm, digamos, en los 80, en los 90, cuando mandaba la radio y había un mainstream que era lo que se escuchaba, o sea, ok, este es el tema promocional de fulanito y eso era lo que se escuchaba en toda la radio, era como una cartilla de qué era lo que se iba a escuchar, qué iban a programar y demás, pero entonces uno como consumidor de otra música, uno iba a las discotiendas, buscaba, revisaba los créditos, pero mira, aquí grabó fulanito, pero fulanito, ¿será que grabó en otro disco de otro artista? Sí, y así uno iba como, mm, digamos, ampliando su catálogo de opciones mm, musicales, no solamente con lo que estaba en el mainstream. Hoy en día hay muchísimas herramientas que nos ayudan a escuchar la música que estamos buscando. Una de las principales herramientas que yo uso particularmente es Shazam. Yo mm. escucho algo que me Ujú. gusta y de una vez, ¡pum!, voy y lo busco. Ajá, Y ¿quiénes son aparece estos? como arte de magia. Sí. Exacto, y aparece. Eso es una de las cosas, una de las herramientas que yo más utilizo. Ajá, ok, ¿quién es este? Pero este es fulanito y aquí no grabó fulano de tal. Entonces ahí uno me empieza a Ujú, buscar. En el caso de Spotify, el algoritmo del programa, a medida que tú vas escuchando música, que vas buscando música, el programa te va haciendo sugerencias. Pandora también Ujú. lo ujú, hace. ¿A ti te gusta esto? Mira, ¿por qué no escuchas a este artista que de pronto no lo conoces? Y así ujú. me he encontrado con un montón de música que no conocía y que me encanta. Pero es eso, está de parte de uno también, porque está el consumidor que simplemente prende el radio para ir en el carro, escuchando, entreteniéndose, o prende el radio mientras está en el trabajo, pero también está el consumidor que de pronto quiere ir un poquito más, busca qué es lo que se asemeja a la música que a uno le gusta y cada uno lo va llevando a otras opciones y uno se va armando sus propios playlists y de esa forma pues uno puede este, digamos, disfrutar de la música que uno quiere disfrutar sin Total. necesidad de estar siendo bombardeado por el mainstream, por lo que sí, en la radio sigue siendo mayoritariamente un segmento de música bien específico, ¿no? Sí. Pero siempre hay opciones alternativas y repito, el mundo digital te da muchas herramientas para que tú mismo puedas expandir la paleta de música que escuchas dentro del género que quieres escuchar. Sí, de hecho yo te Pero iba a yo, comentar, perdón, Ile, yo te iba a no, la mía comentar Marta. que ese algoritmo o esa sugerencia que te hacen las plataformas digitales ahora, yo lo decía, yo el otro día pensaba que son como
y me imagino que lo recuerdas, el Pedro Benvenuto de nuestra época en Jazzmanía. Tú ibas a Jazzmanía. Pues, Tú ibas a Jazzmanía y Pedro Benvenuto agarraba y te decía, ya va, ¿te gustó esto? Espérate un segundo. Traca, taca, 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 te buscaba 30 discos, 10 discos, más o menos del mismo género y te los iba poniendo para que tú los escucharas. Entonces ahí vas conociendo diferentes artistas nuevos que tú decías, wow, de hecho, él y Patricia Molares fueron los que me metieron a mí con Iván Lins, por ejemplo, que yo ni por aquí sabía quién era Iván Lins. Entonces es muy sabroso poder aprender de esas cosas que te van dando esas sugerencias, porque te vas llenando además de una música maravillosa y otra que no te gusta, y simplemente next. Pero cuando empiezas a curiocotear así, creo que es la manera de poder tener un poquito más de amplitud en tu catálogo musical. Sí. Y otra cosa que es interesante, ¿no? En aquella época, para uno poder accesar a otra música diferente a la del mainstream, uno tenía que caminar, buscar, comprar en catálogos que solo ciertas personas tenían y te traían un disco de Japón o de Alemania. Era toda una aventura buscar música. A mí me encantaba, por ejemplo, y algo que hacía siempre con mi pana Rafael Greco, era cuando estábamos de viaje con la banda, con Guaco, nos íbamos a las discotiendas más escondidas, así más, o sea, y encontrábamos aquella cantidad de gangas que de pronto eran, de ofertas que eran de pronto parte del catálogo que no era parte del mainstream, digamos, sí. Y entonces los vendían lo que ellos llamaban los huesos en las discotiendas. Tú conoces esa terminología, los discos que no se vendían porque no eran parte digamos, de la programación principal de los medios. Entonces encontrábamos unas verdaderas joyas ahí por centavos, literalmente. Entonces era como otro tipo de búsqueda. En cambio ahora tú quieres buscar el disco que sea, el artista que quieras, vas, lo buscaste, ¡pum! Y ya lo tienes aquí, te tiene además toda la discografía, todo. Es una locura como ha cambiado en ese sentido el tema de la búsqueda de música. Yo quería decir dos cosas más los comentarios que están saliendo por aquí. Es que quizás mi pregunta más importante es ¿cómo yo puedo lograr acercarme a la música de una manera que no sea tan improvisada, ¿no? Doy un ejemplo, voy a cortarle ahorita el quesillo a Agustín, que va de la mano a la cortadera de quesillo con Juan Carlos. O sea, yo tengo 3 clubes de fans, de las cuales me creo presidenta. Obviamente Yuski Fabio, obviamente Juan Carlos, y el otro es Agustín. Pero en el caso de Agustín, claro, pero ya te voy a decir por qué, Cuando yo, obviamente, cuando yo conozco a Agustín, yo no tengo ni idea quién es Agustín. O sea, me dice, yo leo un historial y yo me conecto con eso, pero cuando empiezo a descubrir quién es Agustín, obviamente me empieza a interesar esa área de la música. Entonces, y descubro, por ejemplo, un Whitmer, que yo me quedé así como que, ¿what? Y cuando yo veo a ese pana con ese 4, que yo dije, o sea, soy fanática de él, pero fanática. Entonces, por ejemplo, el fin de semana que mi tía mi tía ama a Juan Carlos, y obviamente hablarle del tema del 4, mi tía se iba a desmayar. Y cuando yo llego y le muestro a este pana, mi tía también empieza a alucinar. Entonces, es como un tema de ir propagando lo que vas descubriendo y a lo que te vas acercando, pero posiblemente yo nunca hubiera llegado hasta allí, obviamente, si no hubiera conocido a un Agustín. A mí quizás, por eso cada vez que a mí me pasan información, yo trato de colocarlo en acento. Habrá gente que le pare, hay gente que no importa, pero como que yo hice mi paso como para mostrarte, mira, se está haciendo esto, y ojalá que lo disfrutes. Y sí siento que mi oído musical, sin la educación que por supuesto pueden tener un Agustín o un Juan Carlos o quien sea, sí se ha ido como cambiando. Yo soy terrible con los nombres, Agustín, discúlpame, Glenn lo sabe, pero me disculpo contigo. De hecho, no sé si te llamas Agustín. Estoy un poco confundida, si no es, discúlpame. Entonces,
Sí, no, por ser las moscas. Si lo digo mal, dime. Alguien que no me acuerdo el nombre, que es dominicano, obviamente yo escucho la canción, yo empiezo y que ya va, pero esto parece, oye, esto me recuerda al merengue de los 80. Y empiezo yo con la cosa y el ta 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 y tucutú, hasta que al final descubro que el pana es dominicano y digo, ah, ya sé por qué tengo el tatatán del merengue dominicano. Entonces, esas son cosas que posiblemente antes yo no le prestaba atención. Era así como que, ah, bueno, está buena la canción y más nada, ¿no? Y siento que eso es importante, ¿no? Uno empezar como a descubrirse en lo que está llegando a ti. O sea, es el tema no solo escuchar música, sino descubrirte en ella. Ay, me puse romántica, disculpen. Tú sabes que a veces me da. A veces me da. No, es que es así, totalmente de acuerdo. No son solamente los músicos, no son solamente las diferentes plataformas, es lo que te decía antes del boca a boca. Fíjate lo que hablaba Agustín hace rato de Rafael Greco. Rafa es un tipo con un gusto musical, una cosa exquisita. O sea, yo no te puedo decir lo que Rafael Greco es para la música, de verdad. Y creo que ha sido subvalorado, porque Rafael es un tipo, mira, va a publicar un disco maestro. muy pronto. Que lo supe. Que lo produjo de la mano de Germán Landaeta. De Germán. Estoy súper pendiente de eso. Pero bellísimo ese disco, sí, señor. Sí, entonces es eso. ¿Escuchaste tal cosa de? Porque de repente yo puedo saber más o menos cuál es tu gusto musical, Lilin, y te digo, coño, Lilin, ¿sabes qué? Escuché una cosa que me pareció igualita a ti. Escúchate de esto. Luis Fernando. De Luis Fernando. Por ejemplo. La miradita. Entonces, por ejemplo, yo te digo, fíjate que lo hemos hecho. Yo he visto algo que por ejemplo, de Luis Fernando, que sé que te gusta, entonces agarro y te lo paso. Mira lo que salió de Luis Fernando tal cosa. Y te aseguro que ahorita Agustín y yo vamos a empezar una mandadera de información porque un renacer de esta amistad, claro que sí. Entonces, claro. Y empiezas, y es la única manera de ayudarnos. Ay, no te sabes el nombre, Glenn. El Negro Álvarez. El Negro Álvarez, sí, porque él es Uberito, todo el mundo le dice Uberito. Entonces, Uberito, el Negro Álvarez es un percusionista, pero de quitarse el sombrero. Y lo sigo. Y lo más lindo era que en otras épocas, y creo que sigue siendo lo mismo, venían artistas para Venezuela, venían a conciertos y de repente veían cómo tocaban, cómo se desenvolvían los artistas, los músicos que estaban haciendo de teloneros. Le decía, yo te quiero a ti, yo quiero que estés conmigo. ¿Cómo hago para llevarte? Necesito que me recomiendes a alguien que seas tan bueno como tú. Y creo que eso también, con todo el tema de la salida de muchos venezolanos, esto se ha hecho una realidad. Porque ustedes están trabajando con cualquier cantidad de gente que en su momento quizás pensaron aquí en Venezuela que no lo iban a hacer. Acabas de tocar un punto importantísimo, y es que en general los músicos de Venezuela tienen un nivel de verdad muy alto. Yo he tenido la dicha de ver como amigos, así como acabas de mencionar, el Negro Álvarez, que es considerado, que es muy respetado en España como uno de los mejores intérpretes del cajón. Correcto. Un venezolano, ¿entiendes? El caso de el percusionista de Stevie Wonder, Dios mío. Sí, yo sé de quién habla. Euro Zambrano, que tocábamos juntos en la banda de Giordano. Bueno, hoy en día toca como percusionista con la banda de Stevie Wonder. Erasmo Huerta, el chamo Erasmito, Guaso, que iba al colegio donde iba mi hija, en Maracaibo, a la Epifanía, ¿verdad? Él se graduó unos años antes, pero hace unos pocos días grabó un tema con Sting. O sea, la cantidad de músicos venezolanos que están haciendo bulla en serio, a niveles Pedro Eustache, Álvaro Paiva, Otmaro Peña, todos ellos que te acabo de mencionar, que acaban de participar en el soundtrack de Encanto, que está nominada a los Oscars. O sea, Dios mío. O sea, sí. Los músicos venezolanos definitivamente son uno de los tesoros más grandes que tiene nuestro país.
Y, y, y es tan cool que estén, bueno, que tenemos la oportunidad de estar haciendo bulla por todos lados y que lo que hacemos llegue a los oídos que tiene que llegar y que poco a poco la bola se vaya expandiendo. Es importante. Yo creo que no hay que poner todo el peso sobre el que difunde la información, sino también sobre el consumidor. Es responsabilidad también de cada quien por hablar de responsabilidad. Vamos, nadie está obligado a nada. Tú no estás obligado a que te escuche a que te guste tal o cual tipo de música. Pero, cónchale, digamos, es tarea tuya, así como tú hiciste tu tarea, y de preparar. Gracias, profe. Gracias, profe. Para este encuentro maravilloso. Es también tarea de uno como consumidor. Cónchale, vamos a darle un poquito más de espacio a otras cosas. Vamos a expandir un poco nuestro gusto musical, nuestros intereses culturales. Vamos a apostarle algo más, pana. Y busquemos. No nos quedemos esperando que nos lo den todo, como dice Glenn. Mira, querido Agustín, tenemos por aquí a Néstor que dice, Agustín, ¿tú compraste discos en la discotienda que estaba en la 5 de julio? ¿En cuál? Porque había varias. Había una que se llamaba Preludio Musical, que era una de las más importantes, que fue donde mi mamá me compró el disco del soundtrack de Fiebre de Sábado por la Noche. Pero fíjate una cosa, voy a hacer una pregunta a los dos. ¿Cuál fue el primer disco que tú compraste? O sea, lo primero que pediste, el primer disco, Agustín. Ve pensando el tuyo. El primer ¿Pero disco. el que pediste o el que compraste? Que compraste. No, o sea, cuando te levantaste dijiste, yo quiero que me regalen este disco. Oh, wow. Juro tengo que decir. Claro, no, pero no vayas a decir. Bueno, mientras que Agustín... Yo recuerdo que ese disco del soundtrack de Saturday Night Fever, me lo compró mi mamá porque yo escuchaba las canciones en la radio y me ponía a tararearlas y a cantarlas y tal. Yo no le pedí el disco, pero ella como que entendió, no, al chamo le gusta. Y fue y me compró el disco, pues. Pero el primer disco, el primer CD, el primer disco compacto que yo recuerdo que pedí. No, disco compacto no se vale porque tú no eres tan jovencito. Sí, no, pero... No me vengas a joder. Dije cuál fue el primero que me... bueno. Ya yo dije, el primer... A mí no me vengas a joder. Estamos hablando de 3 años que es 78, por ahí. Sí. O sea, 77, 78, okay. Por ahí. Bueno, sí. Pero después, recién entrando a Guaco, año 89, 90, por ahí, había un señor que tenía un negocio diagonal a donde estaba la oficina de Guaco, un negocio de importaciones y tal, y este señor empezó a vender discos por catálogo. Y el primer disco que yo le encargué fue Electric Band 1 de Chick Corea. El primer disco que yo recuerdo que encargué. Sí, señor. Ajá. ¿Qué tal? ¿Y usted? Ahora me da mi vergüenza. Después de eso, a mí lo que me da es vergüenza. ¡Qué horror! ¿Por qué va, pues? Mira, yo recuerdo que lo primero que a mí me regalaron, fue una Navidad que me lo regaló mi mamá, que me lo regaló con mi Walkman. Vamos a tirar la cédula como es. Ajá. Y fue el cassette de Fuego de Menudo. Wow. Así que ahí como se los dejo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? En estos días vi un TikTok que decía, si tú quieres ver a tu mamá bailar, ponle esta canción. Y era una canción de Menudo. Y sí, la verdad es que sí. Y el primer disco que yo compré, pero así como que estoy ahorrando para comprármelo, y Glenn se va a reír aquí, obviamente Dirty Dancing. O sea, yo compré toda la versión 1 y la versión 2 y me sabía las coreografías y toda la cosa. O sea, amo Dirty Dancing. Ese disco, el mastering de ese disco lo hizo un ingeniero que vive aquí en Florida que se llama... ¡Oh, qué nombre tan raro! ¡Qué nombre tan raro! ¡Qué largo ese nombre! Néstor, ¿qué opinan de los trabajos de free cover? Qué buena pregunta. ¿Qué opinan de free cover?
están haciendo una labor súper cónchale, de precisamente poder ofrecer una visión a todo el que se conecte de ver cómo es una rumba venezolana, básicamente. Porque digamos que es eso, es todo un ambiente de fiesta todo el tiempo, de cónchale, y eso es tan importante, me parece a mí, para nosotros como país, como nación, ¿no? De vernos reflejados en un ambiente de felicidad, de alegría, de música, y sobre todo con la participación de no solamente artistas, no solamente, digamos, la cara visible del artista, sino los músicos, los ingenieros, los productores que participan, son todos de altísima calidad, y bueno, el resultado es que el acabado de las producciones de Free Cover realmente súper profesional, y a mí me parece que están haciendo, me parece que dieron en el clavo específicamente en lo que están explotando. Pero Sí, antes que venga Glenn, ya va Glenn, antes que venga Glenn, quiero meterle como más sustento a esa pregunta, porque esa pregunta yo la tenía un poquito más amplia, porque no es solo Free Cover, por lo menos Jam, que es también de Wismer, que también está Agustín en todo esto, ellos están haciendo un trabajo increíble, y mi connotación de esto realmente tiene que ver con la palabra que acaba de decir Agustín, que es una fiesta. O sea, cuando tú ves el Jam y ves todo lo que están haciendo, o sea, quizá, obviamente Agustín te lo puede decir mejor que yo, pero si no lo has visto, o sea, son unos músicos que improvisan y vienen las personas a cantar, y esa, o sea, es tan honesto y tan real el proceso que hasta tú ves al músico, bájale ahí, o de repente es Agustín señalando al de atrás diciendo bájale ahí, o sea, tratando de cuadrar para llegar a los tonos. O sea, ojo, yo no sé si lo estoy diciendo correctamente, pero es lo que yo veo desde mi punto de vista. O sea, cuando de repente, en estos días estaba viendo era un saxo que lo estaban tirando, pero maravilloso, que yo, cuando Agustín hace, Agustín, perdóname si lo digo mal, pero cuando hace el barrido de todas las teclas y se inspira, yo, verga, que vaina tan arrecha. Entonces, eso pasa en vivo, o sea, en vivo entre comillas, pues está grabado, pero es algo que no está editado, sería la palabra, ¿no? Entonces, y en Free Cover es también una fiesta, lo que pasa es que es un poco más venezolano, o sea, se nota que ahí todo el mundo es venezolano y está como las típicas rumbas venezolanas. Entonces, a la pregunta que quería llegar, es como, yo siento de alguna manera, primero que bueno, como que en Miami hay muchos maracuchos, hay mucho sabor zuliano por allá dando vueltas. Y siento de alguna manera, lo veo desde Caracas, estoy sentadita en Venezuela, no he ido a Miami, tampoco iré, pero es como si se estuviera despertando una movida musical de venezolanos justamente ahí. Es como que si estuviera como una cultura musical ahí como despertándose, hermanándose, nutriéndose entre todos, obviamente entre el tema de la añoranza y las cosas nuevas que están saliendo. Entonces, bueno, ahí se las tiro, pues. Yo solamente voy a decir una cosa chiquitica porque creo que Agustín puede opinar mucho más que yo en este tema porque está ahí. A mí lo que me encantan de estas dos opciones que tú acabas de nombrar es precisamente el formato. Porque el formato, ¿qué es lo que te permite? Te permite ver a unos músicos mucho más cercanos de lo que lo podías haber tenido quizás en un concierto, en un escenario, con luces, etcétera, etcétera. Entonces te hace el músico muchísimo más cercano. Y lo que yo veo, y Agustín podrá decir si es así o no, es que los músicos lo disfrutan más, porque es como vamos a llamarlo un jam o una descarga entre músicos que lo hacían normalmente en sus casas o en un ensayo y simple y llanamente Eso es lo están hermoso. disfrutando lo que están haciendo y pueden decir, ya va papito, que esto no está sonando bien, afíname otra vez esta guitarra, bájale un poquito aquí en la consola tal cosa, y te hace verlo mucho más cercano y así es mucho más empático con el que está viéndolo desde cualquier plataforma. Entonces, para mí, esas dos opciones o esas dos maneras o esos dos formatos lo que te permiten es eso, es ver al músico mucho más cercano y menos divo.
que eso para mí es maravilloso y por otro lado le da visibilidad no solamente al front, o sea, no solamente a ese que se mete con el micrófono y empieza a hablar, sino que le está dando visibilidad a todos los músicos que están dentro de la banda y que se disfrutan más que el propio artista que está cantando, se disfrutan más ese toque porque están siendo ellos. Entonces, la naturalidad, la empatía, la originalidad y esa espontaneidad creo que es lo que hace exitoso esos dos formatos. Agustín, todo suyo. Sí, definitivamente. Bueno, en el caso del free cover, aunque no he participado directamente con el, digamos, en el proceso de creación, de cómo es que se produce un show de free cover, pero sí entiendo que lleva un poco más de producción a nivel de que, ok, hay ensayos, antes, o sea, es básicamente poner un concierto en formato de fiesta en una plataforma, ¿no? Entonces sí, hay ensayos, mientras que en el caso del jam, porque toda la vida el concepto del jam ha sido ese desde que empezó en la pandemia. Yo entré a formar parte del equipo del jam cuando iba como, digamos, a mediados del 2020, que todavía se hacía desde un estudio cerrado, del estudio de Víctor Páez. Y siempre la onda era, vamos a reunirnos a tocar los temas de los artistas que estamos invitando, que en este caso eran artistas no solamente venezolanos. O sea, en el jam han cantado artistas venezolanos, americanos, jamaiquinos, colombianos, brasileros, de diferentes nacionalidades. Y en la banda, si bien la mayoría hemos sido venezolanos siempre, han tocado también músicos de otras nacionalidades. Y ha sido lo interesante y bonito del caso del jam, que además se han podido integrar otras culturas, además de la venezolana, a la hora de hacer música. Y es eso que mencionabas, es reunirse un grupo de panas, hacer música, los temas de los artistas que vienen a cantar, pero vamos a hacerlo como nos parece a nosotros que deberían sonar. Y siempre vas a ver que si, cónchale, que de pronto sale una idea mientras se está tocando y entonces como que toda la banda hace clic y nos vamos por ahí y se le va dando forma sobre la marcha a la música que se está ejecutando. Entonces, eso definitivamente tiene un impacto en la persona que está recibiendo el mensaje musical, que ve eso que está diciendo Belén, que, pero ya va, estos panas pudieran estar haciendo esto mismo en la casa de al lado, aquí, ¿me entiendes? Es un poco mostrarle a la gente cómo es que nosotros nos reunimos a crear música, de todos esos encuentros han surgido ideas que después se han convertido o en colaboraciones de artistas o se han convertido en temas que de pronto salió una idea de un riff, de una frase musical en el jam y, mira, vamos a desarrollar esto. Después ya con un poco más digamos, de seriedad. Sí, de mente de estudio. Sí. Pero sí, definitivamente todas esas experiencias que están dando una muestra de nuestra música, de la música venezolana, no solamente de la comunidad venezolana o maracucha o de caraqueña, no. O sea, es también como esa integración de los músicos venezolanos con músicos de otras partes del mundo y dándole, que tenemos la bendición de que podemos hacer eso aquí en Miami, que es como el verdadero melting pot de culturas, no solamente de Latinoamérica, sino te encuentras gente de todas partes del mundo y tienes la oportunidad de desarrollar nuevas propuestas musicales con influencias de todas las nacionalidades que están participando. Eso es, a mi juicio, una de las mayores bendiciones de poder estar aquí haciendo música. Estoy agradecidísimo de la invitación. La he pasado súper. Me encanta reencontrarme con Glenn después de tanto tiempo.
Ilen, mil gracias por la invitación, por estar pendiente, por la música, por ayudarnos a eso, a difundir no solamente la música de nuestro país, sino las cosas positivas de nuestro país, independientemente de cuál sea la disciplina. Venezuela definitivamente todavía tiene muchísimo que dar. Amén, amén, Sí. amén. Amén. Estar los tres en esta plataforma y poder conversar los tres sobre un tema que nos apasiona los tres, y reencontrarme con Agustín, a quien quiero tanto desde hace tantos años, de verdad que te lo tengo que agradecer. Y sobre todo agradecerte, Ilen, también el hecho de darle espacio a hablar de nuestra música. No es la primera vez que lo haces y creo que sería maravilloso poder repetir este live con Agustín, conmigo, con más personas, con otras personas, porque hay un diamante en bruto que se está conociendo, que es la música venezolana, que son los músicos venezolanos, que es nuestro gentilicio y nuestra preparación y nuestro talento. Y el talento venezolano no tiene, y de verdad se los digo, y Agustín también lo puede decir, hay mucha gente muy talentosa, pero como el venezolano de entregado y de amoroso con su música, no lo hay. Por eso es que estamos haciendo tanto ruido y tanta alaraca en el mundo, porque somos muy buenos en lo que hacemos. Así que de verdad, muchas gracias, niños. Besos a los dos, no tengo más que agregar, más que los quiero mucho, estoy muy orgullosa de los dos y bueno, nos vemos prontico, nos seguimos hablando y nos seguimos chismeando. Saludos. Gracias nuevamente por la invitación, Ilen. Un gusto de verte nuevamente, Glenn. Y bueno, gracias a todos los que se han conectado. Y bueno, a seguir haciendo ruido.